Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci, 1452-1519, fue pintor, escultor, inventor, ingeniero, músico, anatomista, botánico y otras muchas cosas más. Nació en Vinci, un pueblo rural a las afueras de Florencia. Fue hijo ilegítimo de un notario y una campesina, lo que le impidió seguir el oficio de su padre. Si no fuese por este hecho, tal vez hoy no estaríamos hablando de él. A los 15 años llegó a Florencia para ser aprendiz en el taller del artista Andrea del Verrocchio, muy reconocido en aquel tiempo, que era como una universidad del arte. Ello le llevó a tratar con la élite de la sociedad florentina, incluida la familia de los Medici, que ejercían de mecenas. No se conoce la existencia de ninguna obra de Leonardo durante la época en que trabajó con Verrocchio. Pero parece ser que colaboró en la pintura Bautismo de Cristo y Verrocchio abandonó cuando se sintió superado por la calidad del joven Leonardo, que dejó su toque magistral en un pequeño ángel. En 1476 fue acusado falsamente de sodomía y, aunque fue absuelto, sería humillado públicamente, algo que le sumió en una depresión. Tampoco fue incluido entre los autores elegidos para pintar la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico Vaticano. Ambos acontecimientos precipitaron un cambio de vida que le llevó a Milán, donde, auspiciado por Ludovico Sforza, trabajaría como ingeniero y organizador de eventos. Allí le fue encargada la realización de la versión en arcilla para el molde de Il Cavallo, una imponente estatua ecuestre en honor de Francisco I Sforza, padre de Ludovico. Sin embargo, para cuando hubo acabado la versión en arcilla para el molde y ya tenía hechos los planes para el proceso de fundición, el bronce había sido utilizado para la fabricación de cañones como defensa de la ciudad de la invasión de los franceses. Esto le supuso otro duro golpe, ya que no veía el momento de demostrar su grandeza con un encargo importante. De su época en Milán es el fresco de La Última Cena, 1494-1498, para el convento de Santa María delle Grazie, que representa una de sus obras estelares. Sus siguientes destinos serían Venecia como ingeniero militar, Florencia de nuevo, donde coincidiría con un duro rival, Miguel Ángel, y más tarde Milán y Roma, a las órdenes del Papa León X. En estos años pintaría La Gioconda o la Mona Lisa, 1503-1506 y 1510-1515, su obra más conocida y que ha dado lugar a numerosas interpretaciones que todavía son motivo de debate. Los últimos años de su vida los pasó en Francia bajo el amparo del rey Francisco I. Cuando falleció, éste dijo: «Nunca ha habido otro hombre nacido en el mundo que supiera tanto como Leonardo, no tanto en pintura, escultura o arquitectura, sino en filosofía». Leonardo da Vinci, como incansable curioso, anotaba en sus cuadernos todo tipo de observaciones que le pudieran ser útiles: inventos, reflexiones, teorías, intuiciones, notas sobre anatomía, preguntas a investigar y mucho más. Estos manuscritos son hoy día una reliquia. Entre los libros escritos sobre su figura destaca la biografía de Walter Isaacson, expresidente de CCN y editor de Time. Si bien las primeras notas biográficas pueden atribuirse a Giorgio Vasari, 1511-1574, autor de Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, Cátedra 2019. 1. La naturaleza es la fuente de todo conocimiento verdadero. Ella tiene su propia lógica, sus propias leyes. Ella no tiene ningún efecto sin causa, ni invención sin necesidad. Dada su condición de ilegítimo, Leonardo no llevó una vida normal y pasaba mucho tiempo al aire libre en contacto con la naturaleza en la campiña de la Toscana. La naturaleza fue su mejor maestra y su mejor refugio. Decía:
Es más noble imitar las cosas de la naturaleza, que son de hecho imágenes reales, que imitar lo que se dice con palabras, que son obras y hechos de los hombres. Leonardo adoraba la naturaleza por su belleza y anhelaba aprender sus secretos. Su mayor sueño era llegar algún día a volar como un pájaro. Se pasaba horas observándolos. Poder como los pájaros volar, escapar libre, lejano. Tal vez fuera esta idea de huir la que le inspiró sus primeras intuiciones sobre el vuelo. Así escribía: el pájaro sube libre hacia arriba, por la fuerza del aire que lo sostiene. El pájaro es un instrumento que actúa con fuerza matemática, porque la misma fuerza hace el ala contra el aire como el aire contra el ala. Debe estar pues en las posibilidades del hombre el reproducir aquellas condiciones que permiten el vuelo de los pájaros. En la naturaleza se esconden muchos secretos. Solo hay que aprender a mirar con humildad y observar. Él decía: la naturaleza nunca infringe sus propias leyes. Y también, la naturaleza benigna provee de forma que en cualquier parte encuentres algo que aprender. 2. La cegadora ignorancia nos confunde. Oh miserables mortales, abrid los ojos. Hay personajes tan extraordinarios que parecen inalcanzables, pero cuando se escarba en sus biografías, uno se da cuenta que hay más de mito que de realidad. El mejor ejemplo es Leonardo. Aunque mucha gente le considera un genio, un análisis detallado de su vida evidencia que no fue así, en el sentido que suele darse a la palabra genio. Leonardo fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar, con déficit de atención y zurdo, lo que en aquellos tiempos se consideraba la mano del diablo. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de todo ello? No hay que ser un genio para ser genial. Dos son las claves para conseguirlo: curiosidad ilimitada y trabajo duro. Uno de sus biógrafos contemporáneos más reconocidos, Walter Isaacson, autor también de las biografías de Albert Einstein, Benjamin Franklin o Henry Kissinger, decía en una entrevista: la genialidad de Leonardo residía en su curiosidad, en no parar de hacerse preguntas a lo largo de su vida. En sus apuntes, dejó más de 7.200 páginas manuscritas, anotó tareas como describir la lengua de un pájaro carpintero o ¿por qué el cielo es azul? En sus notas se pueden leer hasta trucos para tintarse el pelo cuando empezaron a salirle canas. Isaacson apuntaba: él no fue el genio más inteligente de la historia, pero sí el más curioso. Y añadía: todos podemos ser un genio del Renacimiento. Es cuestión de que mantengamos los ojos bien abiertos y conservemos la curiosidad que teníamos de niños. Leonardo conservó la curiosidad del niño a lo largo de su vida. 3. Una obra de arte nunca se termina, solo se abandona. Si bien la curiosidad es el alimento de la creatividad, y en el caso de Leonardo era infinita, también puede ser agotadora y hasta cruel porque suele ser insaciable. A medida que uno avanza en una investigación, proyecto, una idea conduce a otra, y ésta a otra más, y así el proceso se perpetúa indefinidamente, ya que siempre se puede profundizar un poco más. Leonardo es un científico que pretende entender cada detalle para comprender mejor el conjunto. La verdad sobre las cosas, decía, es el principal ingrediente de las mentes superiores. Nunca veía el momento de terminar ningún encargo. Es más fácil resistir al principio que al final, señalaba. No le interesa producir por producir, sino que cada detalle responde a una lógica, y él quiere saber el porqué de cada detalle, por qué las cosas son como son. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Es lo que siempre se preguntaba. Lo que llevaba a estudiar y a estudiar y a estudiar incansablemente. Ello le llevó a escribir lo siguiente: no he perdido ante la dificultad de los retos, sino contra el tiempo. Leonardo dejó muchos trabajos sin acabar y otros se demoraban eternamente. Tardó 16 años en dar con la sonrisa definitiva de la Mona Lisa, y retocó los músculos del cuello del San Jerónimo penitente 30 años después de darlo por terminado, tras diseccionar un cadáver y ver cómo eran los tendones por dentro. Esa obsesión por los detalles, sin embargo, le hizo crear cuadros de gran realismo que parecían tener vida propia. 4. Date cuenta de que todo se conecta con todo lo demás. Esa es la base de la creatividad y la innovación. La creatividad está en el cruce de disciplinas diferentes. Las personas más creativas muestran su interés por otras áreas del saber. La creatividad no es otra cosa que la capacidad para descubrir patrones similares en otras disciplinas y aplicarlos al campo de conocimiento propio. Podríamos decir que Leonardo no era ni pintor, ni escultor, ni inventor, ni científico, y era todo al mismo tiempo. En cada arte se servía de las otras artes. ¿Qué importancia pueden tener las matemáticas y la anatomía para la pintura? Para los profanos pudiera ser indiferente, pero ahí residía la genialidad de sus producciones. Su Hombre de Vitruvio, realizada en 1490, es una obra de arte y, al mismo tiempo, un tratado de anatomía y matemáticas repleto de anotaciones que describen las proporciones exactas del cuerpo humano. La labor artística de Leonardo siempre estuvo íntimamente ligada a la científica. Kenneth Clark, otro de sus biógrafos, dijo que le apenaba que hubiera perdido tanto tiempo con la ciencia porque esto le privó de pintar más cuadros. Puede ser cierto, aunque sin sus hallazgos no habría pintado nunca la Mona Lisa, que expresa igualmente un gran conocimiento de la anatomía. Su minuciosidad le hizo perder fuerza creadora, pero le permitió ganar precisión, y ahí está en parte el secreto de sus producciones. Sobre esta obra se ha escrito: Da Vinci quería que la sonrisa de su cuadro se pareciera todo lo posible a una de verdad anatómicamente hablando. Por eso, no se conformaba con mirar la mueca en otras personas o en sí mismo en un espejo, sino que se pasaba horas en la morgue del Hospital de Santa María Nuova, cerca de su estudio en Florencia, levantando la piel del rostro de cadáveres para estudiar los músculos y nervios subyacentes. El artista estaba fascinado por cómo se formaba la curvatura de los labios. Investigaba cualquier posible movimiento de cada parte de la cara para determinar el origen de los nervios y cómo estos se relacionaban con los músculos faciales. Le interesaba especialmente averiguar cómo el sistema nervioso y el cerebro traducían las emociones en gestos. 5. El conocimiento de todas las cosas es posible. El éxito se puede resumir en una palabra de 5 letras: ganas. Esto es, ganas de aprender y ganas de perseverar cuando no haya resultados. El éxito es en buena medida una cuestión de insistencia, de echar horas y de no desfallecer por el camino. De estudiar, investigar, observar, empezar, probar, corregir, volver a la brega y seguir indagando un día tras otro hasta encontrar una solución. Nuestro protagonista renacentista decía: si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil se transformará en fuerte. Lo más difícil y arduo acaba por convertirse en algo comprensible por medio de la constancia. Tus ganas de aprender es lo que va a marcar una diferencia sustancial en tu vida. También Leonardo decía: el aprendizaje es lo único que la mente nunca agota, nunca teme y de lo que nunca se arrepiente. ¿Y más? Mediocre el alumno que no sobrepase a su maestro. Curiosidad.
Observación, aprendizaje, experiencia y resiliencia es lo que hace falta para triunfar. Además, pocas cosas causan tanto placer como descubrir cosas nuevas y entender el porqué de los fenómenos. Como señala Carl Sagan en su libro El cerebro de Broca, Crítica, 2015, la comprensión es sinónimo de alegría y pocas cosas nos satisfacen más que el aprendizaje. 6. He ofendido a Dios y a la humanidad, porque mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería tener. Leonardo da Vinci fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia de nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Podríamos decir que su biografía fue la de un fracasado. Intentaba muchas cosas que no le salían bien, y si bien a los ojos de muchos eso puede ser un inconveniente, también puede representar una oportunidad de innovación, ya que abre futuras vías de exploración. Precisamente eso es lo que justifica que Silicon Valley se haya convertido durante las últimas décadas en la cuna de la innovación, la tolerancia al fracaso. Leonardo nunca construyó una máquina voladora que llegase a volar, pero sí la diseñó sobre el papel y fue el primero en entender cómo funciona la fricción. Puede que sus ideas tardasen 200 o 300 años más en aplicarse con garantías, pero gracias a su atrevimiento descubrió funcionalidades que serían relevantes más adelante. Leonardo tampoco inventó el bolígrafo, pero intuyó partes de sus componentes que luego otros tuvieron en cuenta para su materialización. Creó las bases de todo tipo de artilugios que se usan hoy día como el paracaídas, la bicicleta o el submarino. También le criticaron por dejar muchos trabajos a medias, pero gracias a esos espacios temporales de reflexión, estudio, mayor entendimiento y ansias de perfeccionamiento, sus obras mejorarían sustancialmente más tarde, como ocurrió con la adoración de los magos o la Mona Lisa. 7. Si estás solo, serás todo tuyo. Si estás acompañado de un compañero, le pertenecerá la mitad de ti. Esto lo escribió en sus notas. Queda claro que quería reflejar que lo que le empujaba era una enorme sed de conocimiento, y que muchas veces las personas absorben horas y energía que hay que quitárselas al estudio y la investigación. No obstante, si bien para producir e innovar hay que agendar espacios de soledad que nos hacen ser más productivos, también es bueno integrarse en la colectividad. Porque son las personas y las relaciones las que dan sentido a la vida. El éxito está en su sano equilibrio. Lo intelectual y racional sin afectividad nos deja vacíos. Decía el Dalai Lama que podemos vivir sin religión y meditación, pero no podemos vivir sin el afecto humano. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Leonardo da Vinci. Ya a una edad avanzada, cuando las ambiciones eran menores y el cansancio mayor, se dio cuenta, como se relata en una de las producciones sobre su figura, de que la soledad es el vacío. Ningún afecto, ni siquiera un amigo, da sentido a su afanoso estudiar. 8. A medida que caminas por la ciudad, observa, anota y considera las circunstancias y el comportamiento de las personas a medida que hablan y discuten o ríen o se golpean. Si hay un hábito que distingue a la gente con mentalidad ganadora, es la costumbre de anotarlo todo. Ideas surgidas en reuniones, negociaciones, encuentros, eventos, citas de personajes, futuros proyectos u otras cosas que les puedan ser útiles. La explicación es sencilla, la memoria es frágil. La práctica de apuntar todo tipo de reflexiones permite que queden a buen recaudo y volver sobre ellas cuantas veces se quiera para retomarlas y que no caigan en el olvido. Da Vinci escribía en sus notas desde gastos y listas de tareas hasta fragmentos de textos que leía, dudas o ideas sobre temas tan variados como la anatomía, óptica o armamentística. También dibujaba rostros que le llamaban la atención,
diseños de vestuario inspiradores o mecanismos que se le ocurrían para sus máquinas. Plasmaba todo lo que le pudiera ser útil para su arte, investigaciones científicas o proyectos ingenieriles. De hecho, el Museo Metropolitano de Nueva York se refirió a sus cuadernos como el más asombroso testimonio de los poderes de la observación e imaginación humanas puestos sobre papel. La mayoría de los códices están repartidos por Italia, Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos. Uno de estos códices, Códice Leicester, lo compró Bill Gates en 1994 por 30,8 millones de euros en una subasta, récord histórico de precio pagado por un manuscrito. Se trata de un código de 72 páginas con hojas de tamaño similar a los actuales A4 que Leonardo escribió entre los años 1508 y 1510 aproximadamente. Allí aborda distintos conceptos científicos vinculados al agua que fue investigando a lo largo de su vida. Pero, como suele pasar con el maestro renacentista, su insaciable curiosidad le hacía difícil concentrarse, y en él responde preguntas tan dispares como ¿qué provoca el nacimiento de un manantial? ¿Por qué la luna brilla? ¿O cómo es posible hallar fósiles de animales marinos en montañas? 9. Ninguna certeza existe allí donde no puede aplicarse alguna de las ciencias matemáticas o de las que están unidas con ellas. René Descartes, al que citamos de nuevo, aseguraba que la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. Y añadía, en mi humilde opinión, todas las cosas de este mundo ocurren matemáticamente. Cierta vez, entrevistando al vicepresidente y director general de una multinacional tecnológica, con formación en ingeniería de telecomunicaciones, le pregunté qué le había enseñado el mundo de la ingeniería que aplicase al mundo de la gestión. Él me contestó: la ingeniería me ha enseñado a pensar con lógica. Todo responde a unas leyes. Los problemas de negocio tienen lógica, y los problemas sentimentales también la tienen, aunque sea más complicado aplicarla. En ingeniería se están resolviendo continuamente problemas complejos, y ello te obliga a estructurar la mente para encontrar las soluciones. Un ingeniero dedica muchas horas a intentar entender la lógica de los problemas, y cuando la encuentra, resolverlos resulta relativamente sencillo. Todo responde a una lógica, razón. Pero hay que investigar e indagar las causas de por qué los fenómenos son como son. Si uno echa horas y tiene paciencia, al final acaba tirando del hilo y encontrando la explicación a los sucesos. Y en eso consiste la sabiduría. Leonardo también decía: el buen juicio nace de la buena inteligencia, y la buena inteligencia deriva de la razón, sacada de las buenas reglas. Y las buenas reglas son hijas de la buena experiencia, madre común de todas las ciencias y las artes. 10. En cuanto nace la virtud, nace contra ella la envidia, y antes perderá el cuerpo su sombra que la virtud su envidia. Decía el pintor Salvador Dalí que el termómetro del éxito no es más que la envidia de los descontentos. Mucho hay de cierto en esta afirmación. La envidia es algo inevitable cuando alguien destaca. Tiene sus orígenes en los inicios de la especie humana y continúa hasta nuestros días. No se puede eliminar y jamás desaparecerá. Solo cabe, por tanto, una alternativa. Aprende a convivir con ella y gestionarla. Además, la envidia siempre procede de las personas más cercanas a uno, aquellos con quien podemos compararnos, lo que hace que duela aún más. ¿Qué podemos hacer? Algunas sugerencias. 1. Ignora a quien te ataque. 2. No pelean si uno no quiere. La mejor forma de apagar un fuego es no echando más leña a la lumbre. 2. Gánate a tus enemigos haciéndoles el bien.
Una de las estrategias más inteligentes para desactivar la envidia es hacer algo beneficioso para aquellos de quien proviene la bilis. 3. Dale la razón al envidioso. Si ante una crítica malintencionada contestamos, «Es cierto, he tenido suerte», el envidioso ya no tendrá motivos para seguir disparando. La vida no va de tener razón, sino de conseguir resultados. Como reza el dicho, «Ande yo caliente, ríase la gente».